Bueno, mañanita recontra política, diríamos. Muchas opiniones. Hay algunas que son parecidas, otras que son totalmente diferentes sobre lo que ha ocurrido en el debate. Pero a mí me interesa mucho hacer o poner el foco, acentuar el tema del debate, porque estamos eligiendo un presidente de la nación en un país que no tiene pies ni cabeza, que hasta el día de hoy nos va mal, que tenemos el dólar a 800, que hay más del 40% de pobres. Bueno, ya sabemos todo el diagnóstico, la radiografía de la Argentina perdida. No vamos a hacer ahora otra vez lo mismo. Entonces, me interesa mucho que nos focalicemos en eso. Para el tema, digamos, de cuestiones menores, habrá tiempo. Por eso me tomo ahora el tiempo de entrevistar a personas que me interesa conocer opiniones. Una de ellas es la de Iván Rodríguez, que también es consultor político, ha trabajado en distintos países de Latinoamérica, también en Estados Unidos, y me imagino que tiene una visión de lo que ha sido el debate y una proyección de lo que puede ser el segundo debate que va a ser el domingo que viene. Iván, buen día. Jorge Calvo te saluda. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto saludarte, compañero. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se ve, Iván, después ya de 48 horas, hemos tomado un poquito de distancia del primer debate que ocurrió acá en la Argentina, acordate que es por ley, donde compitieron los 5 candidatos que hoy están en carrera hacia la presidencia de la Nación? ¿Qué se vio? ¿Cuál es la opinión concluyente de eso? ¿Habrá habido un ganador del debate? ¿Cambiará la gente el voto tras el debate presidencial? ¿Qué ves? Bueno, son muchas preguntas en una, Jorge. A ver si sí, anda contestándola como puedas. Tranquilo. Una a una, sí. Sí. Mira, lo primero que creo que debemos preguntarnos es si el debate que tuvo un impacto, una cobertura, mejor dicho, importante, porque prácticamente casi todos lo vieron, es si cumplió las expectativas que cada uno de nosotros teníamos respecto al candidato de preferencia que tenemos. Claro. Esa es la primera pregunta que creo que tenemos que hacer. Y ahí creo que es donde está las distintas opiniones encontradas, seguramente. Y lo segundo es analizar el debate en dos partes. Una parte es si el debate estuvo a la altura de cumplir el rol que debe llevar adelante un debate, que es justamente aportar elementos de juicio para la ciudadanía y que llegue así a tener mejores elementos en una elección. Por eso los debates suelen cambiar la intención de voto. Ese es el poder que tiene un debate. Claro. Además bien, está hecho para eso, ¿no? Está hecho para eso, está hecho para aportar elementos de juicio. En ese sentido, un debate, como la palabra lo indica, debería estar organizado, apuntado, diseñado para que los candidatos puedan exponer los cómo, es decir, cómo van a llevar adelante las propuestas que cada uno de ellos dicen, cómo un candidato le puede preguntar al otro cómo va a hacer lo que propone, polemizar en ese aspecto en el buen sentido de la palabra y llevar así una claridad para que no sea simplemente un eslogan como los que se suelen usar en las distintas publicidades políticas que vemos en las campañas de los distintos candidatos. Ese es un punto. Sí. En ese aspecto yo creo que el debate no estuvo muy bien diseñado ese efecto. Si bien tenía 3 ejes temáticos, pero la forma de llevarlo adelante se permitía más que los candidatos tengan libertad de decir lo que querían y no ajustado a un reglamento por ley, que debería ser, que tengan que expresar obligatoriamente sus propuestas de esta forma, como lo he visto en muchos debates también en otros países, inclusive el último que fue en Ecuador. Sí. Ese es un punto. El segundo punto que creo que hay que analizar en el debate es el comportamiento de cada uno de los candidatos. Es decir, cada uno de ellos se comportó buscando su objetivo de campaña. Cada uno de ellos, ¿por qué estuvo tal o tal comportamiento? Y yo creo que esa respuesta sí es más fácil de analizar, porque a mi juicio, según lo que he visto,
es muy consistente con cada diseño de campaña que tiene cada uno de ellos. Uh-huh. Es decir, en primer lugar, el debate, como lo vi, no se alejó significativamente de las publicidades de campaña que cotidianamente vemos a través de los distintos pases televisivos, por radio y las redes sociales. Prácticamente fue lo mismo. La diferencia fue que estuvieron todos juntos y pudieron decirse algunas cosas en la cara, nada más. Sí. Pero no hubo un debate de altura. También es cierto que no dan los tiempos, pero mínimamente debería haberlo. Uh-huh. Eso yo no vi concretamente. Fue más que nada que cada uno, como te digo, expuso su idea de una manera ajustada a una estrategia de campaña. Entonces ahí tenemos que ver la lógica de la actuación de cada candidato. Ahora, dentro de eso... Por ejemplo... Sí. No, termina, por favor. Sí. Si nos centramos, por ejemplo, en la figura de Javier Milei, Javier Milei tiene la importante oportunidad de estar ocupando el sector que está dejando la famosa grieta. Él es el que capitaliza la grieta, que es justamente el enfrentamiento negativo entre los adeptos al macrismo y los adeptos al kirchnerismo, que se fueron reduciendo. Quien capitaliza ese enorme espacio es Javier Milei y eso es su oportunidad. Su desventaja es que ese espacio también está fraccionado. Lo ocupa Schiaretti, lo ocupa Bullrich y él mismo. Entonces, eso es su desventaja. Su fortaleza es que es un candidato de moda. Un candidato de moda que está aprovechando y que está con un discurso que todo el mundo dice que es lo correcto, que está de acuerdo con él, pero tiene la debilidad de ser visto como una persona un poco, como dicen, ¿no? Un poco loquito, que él mismo hizo alusión en el debate a que ser loco es pretender cambiar eligiendo lo mismo. ¿Por qué se le critica, por ejemplo, a Milei el hecho de no haber sido tan disruptivo en el debate, que es en definitiva lo que le atrae votos a Milei? Exactamente. Bueno, fíjate la consistencia de eso. Milei sabe que no va a captar el voto ni de Patricia Bullrich ni de Sergio Massa, que representa al sector K. El voto que puede lograr Milei es el voto suelto que quedó de Larreta, no todo, pero algo de eso. Es el voto que queda de los constantes de Larreta, que no le gustaba a Patricia Bullrich por alguna razón, por eso votaron Larreta, que no están con el kirchnerismo, y que ahí están viendo qué van a resolver. Hay algo de ese voto, que él lo puede captar, y ahí yo creo que él apunta a eso, por eso es un poco más moderado. El voto de Milei ya lo tiene, el voto de los jóvenes, el voto de los niños ya lo tiene. Pero apunta a esa moderación. Apunta básicamente a eso, entonces es consistente con eso. También a Milei le conviene confrontar con Massa para dejar sentado que él es justamente el voto anti-K y no discute mucho con Patricia Bullrich para ganarse la simpatía de algunos votantes de ese sector que está en el voto de Larreta, que diga, bueno, lo veo bien, no lo vi a Milei tan desenfocado y puede captar. Eso es consistente. Claro. El comportamiento de Milei si uno mira eso. Entonces, en ese aspecto estuvo bien y no se alejó además de explicar sin que se lo pregunte, porque no estuvo la pregunta consistente y sostenida de los cómo. Él mismo decía, esto lo voy a hacer así, apuntó contra el banco, disolver el Banco Central, todas las medidas, los paquetes, que se esté o no esté de acuerdo, bueno, pero él explicó qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Dios, o sea, no se alejó, que es la parte que fideliza el voto que ya tiene. Está buscando eso prácticamente. Pero no se pone duro contra Patricia Bullrich y sí le apunta un poquito más. Entonces se explica un poquito, a mi juicio, que él está buscando fidelizar su voto, verse un poco más moderado y captar algo del voto de Larreta. Eso se apuesta. Me parece que esa es la estrategia. Por otro lado, exactamente. Por otro lado, si analizamos el voto de Sergio Massa, ¿qué tiene?
la gran oportunidad de captar el voto anti-K, perdón, del voto K, que ronda el voto duro kirchnerismo está entre el 25 y el 30%. Ese es el voto que tiene, bueno, él es el que tiene la oportunidad de captar eso. Tiene la debilidad de que tiene un gran frente en contra, pero tiene también su fortaleza de estar en el poder y poder hacer algún acto de demostración que no lo hizo, de medidas de aplicación. Eso lo constituye a su vez, en esa fortaleza se constituye a su vez en su debilidad. Totalmente, claro. Ajá. ¿Sí? Entonces eso es el juego. Pero en ese aspecto, Sergio Massa sabe perfectamente que no va a captar el voto de Milei, que no va a captar el voto de Patricia Bullrich, que no va a captar el voto de Schiaretti. Entonces, la ganancia de Sergio Massa es que Schiaretti no pierda voto, o mejor si gana algunos puntos. Sí. Porque si Schiaretti gana algunos puntos, esos puntos ¿de dónde van a salir? De Patricia Bullrich, que es el voto consistente con Schiaretti. Es el más parecido. Claro. Entonces, el crecimiento de Schiaretti o mantener el voto que no baje Schiaretti, significa que Patricia Bullrich no puede crecer y entonces Massa se podría en segundo lugar contra Milei. Clarísimo. Entonces, fíjate que eso también es consistente porque en algún momento del debate, Milei le dice a Miriam Bregman que realmente crees que el país va a ser mejor con ellos que con nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Él está apuntando también al voto antisistema, que el voto de la izquierda es un voto antisistema. Está por lo menos visto globalmente de esa manera. Y el voto K es de alguna manera muy parecido, porque es el voto que está en contra del FMI, está en contra del crecimiento empresario y es el que apoya los movimientos piqueteros. Entonces también es un voto antisistema, entonces es consistente. Correcto. Entonces, Sergio Massa fue consistente también en su comportamiento porque no se salió, a pesar de lo duro que fueron los candidatos, sobre todo Patricia Bullrich con él, no se salió de sus cabales. No buscó simplemente mantener una postura para conservar el voto K, que ya lo tiene, de alguna manera, porque representa eso, no va a ir en contra de eso, y tratar de también ganarse alguito del voto de la reta, porque no, aunque sea un puntito, dos, y evitar sobre todo que Miriam Bregman crezca, porque si crece Miriam Bregman es a costa del voto de Graboy y eso le perjudica a Massa. Perfecto. Bueno, Iván, se me terminó el tiempo. Como siempre, te agradezco la participación y tu tiempo. Es muy amable. Gracias. Quo Vadis con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Iván Rodríguez, consultor político.